Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabes, hoy día hay un sinfín de pastores e iglesias que hacen un gran esfuerzo, invierten millones de dólares cada año asistiendo a conferencias, comprando libros, contratando consultores, anunciantes, vendedores, todo para tratar de lograr una cosa: incrementar la asistencia, según ellos, para hacer una iglesia más grande o popular, relevante. Estoy absolutamente convencido que esto es la forma equivocada de añadir. El éxito es un tema muy resbaloso cuando se habla de la iglesia. La suprema imagen de éxito del Mesías crucificado, resucitado y como Señor pareciera ser incompatible con esa mentalidad de más grande es mejor, donde una iglesia solo busca ser más atractiva, solo busca ser la más grande numéricamente hablando y popular. Lo crítico en esa forma de trabajar es el abandonar la palabra de Dios que confronta al hombre para ofrecerle mensajes diluidos como tratamientos a esos síntomas de la problemática del ser humano y no llevarle a ver su pobreza espiritual, necesidad de Dios para extirpar tumores de cáncer espiritual. Aún esa mentalidad de más grande y mejor es exactamente lo que muchas iglesias parecen estar buscando estos días. Es decir, pues una búsqueda la cual típicamente viene en la forma de sentimentalismo, emoción, manipulación, pragmatismo. Y la actitud predominante, pragmática, está basada en el movimiento filosófico iniciado a finales del siglo XIX en Estados Unidos por Charles Sanders Peirce, William James, entre otros, quienes en su filosofía buscaban las consecuencias prácticas del pensamiento, poniendo criterio de verdad en su eficacia, valor para la vida. En otra forma y sencilla, este método pragmático es que si algo da resultados, entonces es considerado bueno, y si no da resultados hay que desecharlo. Y tristemente eso mismo poco a poco se ha visto en nuevos movimientos pseudo cristianos que carecen de la palabra de Dios y que basan sus enseñanzas en la manipulación de los sentimientos. Para William James no había verdad sino verdades. Según él, no había Dios sino dioses. Su manera de pensar era un pluralismo expansivo y un mundo maleable. James creía en lo nuevo, y eso nuevo y relevante es lo que algunas iglesias, organizaciones cristianas están adoptando, olvidándose de los principios de la iglesia primitiva, la cual es descrita en Hechos, o lo que llamaría los Hechos del Espíritu Santo, más bien dicho. El pragmatismo es una tendencia amenazadora, poniendo esto en práctica dentro de la iglesia. Es querer establecer bases, estrategias de mercadotecnia para realizar eventos, implementar ciertos sistemas de trabajo, etcétera, con la intención de sobresalir y para lograr un crecimiento en cantidad y no en calidad. Con ese pensamiento pragmático, erróneamente los que lo usan dicen que si llegan a funcionar sus ideas, sus programas, sus proyectos y dan buenos resultados, esos eventos se categorizan como tal. Y si no llegan a funcionar, simplemente esos resultados y no han de servir esos proyectos. El pragmatismo básicamente es una filosofía que dice que los resultados determinan el significado, la verdad y el valor. Lo que funciona o lo funcione se convierte en una pregunta más importante de lo que es la verdad. Y como cristianos estamos llamados a confiar en lo que el Señor dice, a predicar su mensaje, el evangelio de la gracia a los demás, y en lo que respecta a resultados debemos dejárselos a Él. Pero muchos lamentablemente han hecho a un lado esto, y al buscar relevancia, al buscar éxito, le han dado la bienvenida a un enfoque pragmático a la iglesia y solo han recibido un caballo de Troya arriesgando y destruyendo vidas. La vida de los primeros cristianos se pueden ver en Hechos 2:44 al 47, y esa vida nos dice el rumbo bíblico que debemos buscar. Todos los que habían creído, ahí empieza todo. Con la predicación y haber creído, estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, ya saben qué se hacía ahí, partiendo el pan, las casas, la palabra, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Este es el mejor modelo a seguir. Fíjate bien, los que habían creído estaban juntos, y todo lo que implica creer, pues implica que hubo predicación de la palabra. Tenían en común todas las cosas, repartían a todos según la necesidad de cada uno, pero lo primordial era la palabra. Perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas. Qué maravilloso ver ese modelo, con alegría y sencillez de corazón. Hacían algo más, alababan a Dios. Nos congregamos para continuar adorando, no para adorar,
para continuar adorando y había un buen testimonio para con todo el pueblo. Número 9, el Señor añadía. ¿Quién? El Señor añadía a los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Usualmente se comete un grave error en las juntas de aquellos que buscan emprender un proyecto, un ministerio exitoso, porque lo que hacen es sentarse en una mesa de planeación y dejan al Espíritu Santo afuera o en una esquina del cuarto esperando, solo para después entonces pedirle a Dios que integre una bendición a esos proyectos egoístas. Así no funciona. Pregunta, ¿dónde están los cristianos que oran? En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos la dependencia de Dios en la oración, la guía de su Espíritu Santo, la base de la palabra de Dios. Déjame decirte esto. A todo proyecto, iglesia, ministerio, se le debe incluir la oración, ya que sin él nada podemos hacer, como dice Juan 15:5. Si depositamos nuestra confianza, dependencia en Dios, se verán los resultados y seremos usados con poder. Hechos 4:33 nos recuerda, y con gran poder, ¿con qué? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahí está la clave, predicar la resurrección. Abundante gracia era sobre todos ellos. También en Hechos 20:32 dice, también nos da una clave muy importante allí. Dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con los santificados. No busquemos ser relevantes, exitosos. No necesitamos tampoco ser populares. No necesitamos ser relevantes. Debemos ser bíblicos, cristocéntricos para la gloria de Dios. Debemos servir al Señor y mucho menos usurpar la labor del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, con metodologías o sistemas que aparentan dar resultados. No tengamos temor en predicar lo que la palabra de Dios dice, Esto no fue novedad para Jesús, pues aún muchos de los que le seguían lo abandonaron. Recuerda, muchos le seguían. Ahí en el Evangelio de Juan dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ojalá y así puedan decir de nosotros. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En Juan 6:60 y 66. Sabes, desde la perspectiva humana uno calificaría esto como un fracaso, pero sabes, Jesús no vino por masas, no vino por grandes grupos. Jesús vino por pecadores anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Tuvo 12 y de los 11 fue suficiente para emprender un proyecto de salvar al mundo que nos ha alcanzado a ti y a mí para ser sus colaboradores. Y qué maravilloso es eso. Por último, debemos ser usados por Dios. Que sea Él obrando en nosotros. ¡Wow! Apúntate Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, haciendo Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Insisto, como cristianos, como verdaderos discípulos de Jesús, estamos llamados a confiar en lo que el Señor dice en su palabra, a predicar su mensaje, el evangelio de la gracia a los demás. En lo que respecta a resultados, debemos dejárselo todo a Él. Así entonces, como dice 1 Corintios 3, 5 al 7, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es vivir por fe y para fe. Bendiciones. Tu amigo Víctor Castillo.